Yo le dije, Rosalía, mándame algunas líneas, pero se lo he dicho así pero casi la voy a presentar lo que yo diría de ella, ¿no? De corazón. Yo creo que las personas y las instituciones avanzan porque de verdad hay gente, ¿no? Con nombres y apellidos que se lo creen y que de verdad le ponen ilusión, ganas y compromiso. Y que la presidenta de GEMME esté hoy aquí, GEMME España esté ahí, hoy con nosotros, bueno, pues no es algo casual, es causal, porque nosotros, la CUEMIC y GEMME, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, colaborando juntos en proyectos, generando sinergias, además, de una forma natural, porque compartimos valores, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a Rosalía sobre todo la emoción, la ilusión y las ganas que le pone a impulsar la mediación. Porque cuando escuchas a alguien que viene de la judicatura con esas ganas, es muy difícil no creer en ello, ¿no? Porque a veces, bueno, dice, estos académicos o estos, ¿no?, de asociaciones que, bueno, quieren negocio, pero cuando un juez o una jueza en este caso, ¿no?, te dice, aquí hay camino, es importante, hay que trabajar juntos, es la forma de verdad de que también los abogados, que los tenemos que tener a nuestro lado, entren. Así que, bueno, Rosalía, bueno, pues magistrada de la Audiencia de Las Palmas, sobre todo es una gran profesional que cree que la justicia tiene que tener también detrás a la mediación y la mediación a la justicia, que tiene que haber vasos comunicantes y que se ha empeñado en que GEMME, bueno, GEMME España vaya a la cabeza de toda Europa y lo está consiguiendo, porque está implicando a todas las personas de esta organización. Así que enhorabuena por tu trabajo, Rosalía, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y tienes la palabra. Buenas tardes a todas e a todos, buonasera. Piacere di stare con tutte e tutti. Oggi siamo soltanto online, ma non c'è problema, ci adattiamo. E grazie mille per contare su di me. Quando gli amici della QEMIC mi chiamano, io sono sempre, 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 Certo. sempre, certo. Lo sai, Letizia, io non posso dire di no, mai, mai. Gracias a la Universidad de Cagliari, Carlo Piglia, por supuesto que ha asumido este reto de organizar este evento de manera virtual. Creo que vosotros, como nosotros también el pasado septiembre en GEMME, lo hemos tenido por primera vez de tanta dimensión, y esto la verdad que es un desafío que admiro hayáis querido asumir, y estoy segura, por lo que he podido ver hasta ahora, que las jornadas están siendo muy provechosas. He tenido oportunidad de escuchar a Carlos Jiménez, que para mí siempre es no un orgullo, es un privilegio poder contar con él y con su sabiduría. Y lo que valoro en las cariñosísimas palabras que me has dedicado, Leticia, que sabes que son mutuas para vosotros, es realmente esa fluidez en la comunicación, ese feeling que ha habido siempre, desde que en un principio decidimos darle impulso al convenio que ya estaba firmado desde antes entre GEMME y CUEMIC, y a la clarísima apuesta que desde nuestro grupo se viene haciendo por la colaboración interinstitucional e interprofesional. Y ahí coincido con mucho, bueno, pues por decir, con todo lo que ha expresado tan magníficamente Carlos Jiménez. Y precisamente la intervención o la exposición, reflexión que vengo a hacer hoy aquí, antes de que se inicia este módulo de mediación, gestión de conflictos y pandemia, es justamente una llamada de atención a la reflexión personal y colectiva en este proceso de co-construcción del conocimiento, que creo que se da siempre en estos congresos, y más cuando nos integramos ámbitos universitarios con profesionales de otros ámbitos que no lo somos. Sobre una cuestión que entiendo esencial en nuestra sociedad, que es la gestión de los conflictos familiares, y también sobre una
amplitud de mira o un cambio de mirada que considero debe darse a esta materia, en el sentido que también expresaba antes Carlos con respecto a la mediación en general. Es decir, que no nos movamos en compartimentos estancos, que el árbol es uno, tiene muchas ramas, y que en materia de familia, en todas, pero en materia de familia como ninguna otra, el abordaje de los conflictos se tiene que realizar de una manera integral. No podemos ceñirnos a una sola herramienta, no podemos ver aspectos parciales del problema, no podemos desde luego ni muchísimo menos atender única y exclusivamente a la parte del conflicto que llega al tribunal. Y es en esta línea, también desde la experiencia que de años ya, parece mentira cada vez que lo pienso, 33 en la carrera judicial, la experiencia de años en la judicatura y la mayor parte de ello moviéndome en el terreno de la especialización en Derecho de Familia, vengo a percibir que desde luego la judicialización de la sociedad no es buena. Y me explico porque parezco contradecir con esto alguna expresión que ha dicho Carlos, pero nada que se le parezca, todo lo contrario, me explicaré después. ¿Y por qué he tomado como punto de partida para esta reflexión la sociedad líquida? Bueno, pues porque los trabajos de Bauman, del filósofo, sociólogo polaco, también profesor, me parecieron o me parecen muy interesantes precisamente para tomar conciencia, no ya si se comparten o no sus conclusiones a partir de sus postulados o las tendencias ideológicas que lo llevaran en un momento determinado a acuñar el concepto, sino en el planteamiento que realiza respecto del mundo actual, quizás el origen que nos ha llevado a determinarnos como sociedad de esta manera y a la noción misma de la liquidez en la sociedad, de la vida líquida o de la sociedad líquida. Una sociedad cambiante, mutante, en un mundo global, que además evoluciona muy vertiginosamente, mucho más, ya sabemos en los últimos tiempos, de lo que jamás pudiéramos imaginar, y que ha tendido a romper con estructuras tradicionales, que eso en parte es bueno, pero que al propio tiempo que ha roto con esas estructuras tradicionales, también ha roto un punto importante en las relaciones humanas y que es necesario desde mi punto de vista, y es la estabilidad y la cohesión social en muchas ocasiones, de manera que nos hemos encontrado, y me ciño en lo que viene ocurriendo a lo largo de este año porque es el tema específico de este módulo que se va a trabajar ahora, lo que viene ocurriendo este año, en qué estado nos encontramos cuando ha llegado a nuestras vidas esta pandemia de COVID-19. Nos encontramos en una sociedad bastante individualista, en el que prácticamente se ha venido mercantilizando todo, hasta, si nos paramos a pensar en profundidad, hasta los sentimientos, en que desde luego la competencia ha venido, o el instrumento de la competencia, la herramienta de la competencia, competitividad extrema, ha venido quizás a sustituir en lo que denominamos, no sé hasta qué cierto punto bien o mal, sociedad civilizada a la guerra, y que ha trasladado al ámbito social una serie de conductas en las que quizás se hayan olvidado esos valores sólidos de las estructuras que, como antes bien decía Carlos, sí debemos conservar. Digamos que se había venido pasando, no generalizo por supuesto, hay muchos grupos sociales en que ello no ha sido así, pero sí se ha venido pasando de querer romper todo a pasar a una licuación total, y esa licuación total nos puede llevar a evaporarnos absolutamente. Y en este sentido, considero que la pandemia, entiéndaseme lo que voy a decir, quizás nos haya venido muy bien. Quizás nos haya venido para hacer un alto en el camino,
para replantearnos todo lo que como sociedad estábamos haciendo hasta el momento y en qué deriva llevábamos para nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones interpersonales, y cómo todo lo que creíamos que era más libertad, más seguridad, a la postre se ha convertido en todo lo contrario, porque nos hemos visto sometidos todos a las medidas que se han adoptado por razón de la pandemia, a medidas de confinamiento que han llevado, si lo trasladamos ya al ámbito familiar, a convivencia forzada, en otros casos a alejamiento forzado familiares, y se han tambaleado nuestros cimientos. Y ustedes dirán, bueno, pues si estaba antes comentando que estamos en una sociedad líquida, ¿qué cimiento? Pues ¿qué cimiento? Que en el fondo las personas necesitamos cimientos, que en el fondo las personas necesitamos conservar determinadas estructuras, que en el fondo la sociedad necesita reglas, muy bien lo decía antes Carlos, y que en el fondo la libertad que tanto ansiábamos tiene que ir unida siempre a una dosis de seguridad. Porque si falta alguno de los dos, o la libertad o la seguridad, ya entramos en una dinámica muy compleja y muy complicada en la que los conflictos surgen no ya naturalmente, sino a diario y de una forma cotidiana y mucho más compleja de la que hasta ahora quizás estábamos acostumbrados a gestionar. Y aquí incido en otra cuestión importantísima que me ha llevado a reflexionar precisamente sobre esta conferencia cuyas ideas intento trasladar hoy. Y es que problemas, cuestiones muy normales en nuestra vida diaria, con esta situación de confinamiento, alejamiento, ya digo que en unos casos ha sido confinamiento y en otros alejamiento, se han transformado en conflictos cuando no debían serlo. Y la cuestión o el problema está en que muchísimas personas no han tenido y no cuentan aún estamos en ello, con las herramientas adecuadas para gestionar esa situación. En el ámbito familiar lo hemos visto muy claramente desde los tribunales y además con muchísima impotencia, porque no solo en España, en muchísimos países del mundo la justicia ha estado prácticamente paralizada. No se han resuelto situaciones, sino de forma muy puntual, y los conflictos habituales que pudiéramos tener en juzgados de familia referidos solamente a temas de guarda y custodia de menores, relación de derechos de visitas, que se han agudizado, se han ampliado a otro entorno en el que ya vienen afectadas las relaciones intrafamiliares, aun cuando no haya habido problemas de ruptura. Me refiero a la relación con los adultos mayores, hijos que antes eran independientes, que por razón de las situaciones que estamos viviendo han tenido que volver a las casas, adolescentes confinados, cómo conciliar el teletrabajo cuando se tenía que hacer con la actividad escolar de niños y niñas más pequeños que también tenían que estudiar desde casa, y qué espacio manteníamos, cómo se distribuían los roles. Todo esto que creíamos que teníamos muy bien organizado en las distintas familias, de repente con esta pandemia global nos ha dado un vuelco. Yo creo que a la inmensa mayoría de las personas que estamos hoy aquí nos ha podido pasar en algún aspecto de nuestras vidas, independientemente, claro está, de la crisis sanitaria y de los problemas que haya conllevado ya per se la situación de enfermedad en la que se hayan podido encontrar uno o varios miembros de la familia cercana o lejana. Y digo bien lejana, no en el sentido de que sean lejanas por razón de parentesco, sino por razón de residencia en otro lugar, por razón de, por ejemplo, personas mayores que no han podido mantenerse unidas a sus hijos, a sus nietos, por el confinamiento y el aislamiento al que nos hemos visto sometidos. Y todo ello, como digo, nos ha llevado a reflexionar
que si los conflictos familiares los habíamos entendido de aquí para atrás desde una perspectiva únicamente de la ruptura de pareja, de las medidas judiciales que han de adoptarse, cómo se tienen que entender los progenitores cuando vayan a desarrollar un plan de parentalidad o sus relaciones interpersonales a la hora de un divorcio, en este momento ya eso tampoco nos vale. Hay conflictos y hay situaciones de las familias que hay que atender y que no necesariamente tienen que ser conflictos o situaciones que vayan a ir a un juzgado. ¿Cómo podemos afrontar todo esto? Pues yo considero que esto hay que afrontarlo, como decía desde el principio, y es el título de mi conferencia, desde una perspectiva integral y desde una atención integral a las familias, una atención integral a las familias que viene o debe venir desde las más tempranas edades, pero también muy fundamentalmente desde las políticas públicas. Hasta ahora las políticas públicas se han centrado mucho en las situaciones conflictivas cuando ya estamos en el extremo, o sea, cuando ya se ha judicializado una situación, si es el caso, o si estamos hablando de protección a las familias, cuando ya esa unidad o unidades familiares se encuentran en una situación extrema. Lo que planteo, la amplitud de miradas que propongo podamos compartir aquí, es que se actúe antes, que se utilice la mediación y otros métodos más que alternativos idóneos de solución de conflicto de una forma complementaria al sistema judicial y además de una forma preventiva, es decir, a prevención de conflicto o a prevención de escalada de conflicto. Aquí tiene mucho que decir, desde luego, cualquier ámbito en el que se puedan mover los profesionales de la mediación, que tienen que interactuar con quienes se dediquen única y exclusivamente al ámbito del derecho de familia. De ahí que diga que me parece mucho más oportuno que haya una actuación interdisciplinar, bien lo mencionaba antes perfectamente Carlos, en la que podamos integrar las experiencias, el conocimiento de cada perspectiva profesional a la hora de gestionar un conflicto y que se otorguen herramientas adecuadas de solución de conflictos desde la escuela. Ya hay muchísimos programas, desde luego, en distintos países de mediación escolar. También los hay aquí en España y me consta en muchos países de América Latina y también en Europa, en donde se está prestando cada vez más atención a este extremo, porque es fundamental. En una sociedad, como decía al principio, líquida, se vuelve volátil, que además como que se tambalea sobre sus propios cimientos, que no es capaz, por lo menos en un inicio, de reaccionar adecuadamente a una situación de crisis como nunca antes se había vivido, en el sentido de una crisis tan compleja, es preciso dotar a las personas de las herramientas adecuadas y es preciso también dotar a las familias de estas mismas herramientas. Porque cuando ya las familias hemos entrado, me incluyo yo misma, en una dinámica en que, como es obvio, ya normalmente ambos miembros de la pareja trabajan, desempeñan actividad laboral, incluso puede ser hasta en países diferentes, necesitan una organización familiar distinta. Cuando se llega a un punto en que esa organización o intraorganización familiar se rompe no por una crisis de pareja, insisto, no por una ruptura de pareja o una ruptura de relaciones familiares, sino por circunstancias externas a la propia situación de la familia, no se cuenta en general con herramientas para gestionar esa situación. Y eso es un conflicto que va a afectar tanto a la familia como a todo el entorno en que la familia se desenvuelve, el entorno laboral, el entorno sanitario, el entorno educativo. ¿De qué manera desde los juzgados consideramos que debería atajarse esta situación? O por lo menos
coayudarse a solventar esta situación? Pues desde luego con la introducción de equipos multidisciplinares, que algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pues en mi país o en España ya los hay, no en el sentido que yo les voy a dar ahora. Equipos multidisciplinares e interdisciplinares, de manera que cuando un asunto llegue al juzgado, que no habrá más remedio que acudir al sistema judicial, además eso no es malo, es bueno, no podemos ver la justicia como un mal menor frente a todo lo demás que es lo deseable. Cuando un conflicto llegue al juzgado, los profesionales jurídicos, tanto sean jueces, magistrados, fiscales, profesionales de la abogacía, los propios funcionarios, estemos preparados para diagnosticar de ese conflicto familiar qué es lo que necesita propiamente una respuesta jurídica, estrictamente jurídica, y qué parte del conflicto no necesita respuesta jurídica y se puede solucionar a través de la vía de la mediación o bien a través de la vía de una atención a la familia que dote, por ejemplo, de o mejore habilidades parentales de los progenitores, que se le ayude en situaciones puntuales económicas, sin que creemos, porque considero que tampoco es bueno, ni siquiera en una situación como la que tenemos, una ciudadanía censitaria de las ayudas públicas, sino que la podamos encaminar para que tengan autonomía y puedan desenvolverse por sí mismos, o también mediante programas de coordinación de parentalidad, por poner un ejemplo, cuando las familias ya están en una situación de una alta conflictividad familiar y existen hijos menores, en que nos tenemos que centrar en el interés de los menores. Ya hay muchísimos miembros de la judicatura, también juristas de otros ámbitos, pero la judicatura en muchísimos países del mundo, y desde luego tampoco los hemos inventado en Occidente, que estamos por la labor de realizar esta distinción y que nosotros mismos desde nuestras propias organizaciones estamos pidiendo a los poderes públicos que se nos doten de las herramientas adecuadas. Ya nos obliga en Europa a ello la propia Carta Magna de los jueces europeos, a explorar, y en concreto en derecho de familia, otras fórmulas para solucionar los conflictos. Y además, por encima de todo, porque nos debe mover en todo el mundo una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de respeto a la dignidad humana por encima de todo y al bienestar de las personas. Y el bienestar de las personas se tiene que conseguir o tenemos que intentar conseguirlo, no en términos puramente económicos como hasta relativamente hace poco tiempo se consideraba. Por supuesto que lo económico es muy fundamental en nuestros días, pero sobre todo en términos de bienestar psicológico y bienestar emocional, porque eso es lo que va a redundar en que en la sociedad haya mucho menos radicalismo, haya muchas menos tensiones y haya muchas menos contradicciones. En estos momentos, la tensión social que se vive y la contradicción no es que la esté viviendo únicamente la sociedad, eso lo puede explicar muchísimo mejor otras personas, vosotros desde las universidades, sociólogos, antropólogos. Se está viviendo porque es la propia persona, el propio individuo el que está sufriendo esa contradicción y a su vez y esa tensión interna y a su vez la traslada al ámbito social, a los entornos en los que se desenvuelve. Hay una, digamos, contradicción interna entre los conceptos que al principio comentaba, el de libertad y seguridad. Por una parte queremos ser libres, queremos atender y que se nos dé absolutamente un margen de autonomía para todo, pero al propio tiempo necesitamos el anclaje, necesitamos la seguridad. ¿Cómo podemos conjugar bien estos extremos o estos principios, tanto las contradicciones como las tensiones, como estos principios que tienen que estar a la vez y son esenciales para desarrollar nuestra personalidad y atender a nuestra dignidad humana? Yo pienso muy sinceramente que la vía es el diálogo, que la vía es la construcción de la paz y que la vía es la mediación concebida, ahí también soy bastante clásica, en su esencia, y distinguiendo muy claramente
qué es mediación, de qué no es mediación y de cuándo es útil la mediación y cuándo son útiles otras fórmulas. Que no nos veamos unos y otros como enemigos, como contrarios, todo nada más lejos de la realidad ni de mi intención. Los jueces nos apoyamos en profesionales de otros ámbitos, cuando trabajamos el derecho de familia y otros, pero aquí nos estamos refiriendo en concreto a las crisis familiares. Y otros profesionales también se pueden apoyar en nosotros. Y entre todos lo que necesitamos son la cooperación y la colaboración mutua. Es esto en lo que estamos insistiendo continuamente desde GEMME, que es un grupo inicialmente europeo de magistrados por la mediación, pero en el que hay colectivos de muy distintos ámbitos profesionales. Porque concebimos la mediación y los ADR en general de este modo transversal y de esta manera en la que todos, unos y otros, tengamos que estar interconectados para aportar y dar de nosotros mismos lo mejor. Y si cada uno da de sí mismo lo mejor, de sí misma lo mejor, tanto de su persona como en su profesión, seguro que eso va a redundar en una mayor pacificación de la sociedad, en esa co-construcción de la paz. Y en este proceso, en esta evolución que estamos teniendo en la sociedad, vuelvo a insistir, líquida, pero que de tal manera no nos volvamos al pasado, absolutamente, no pretendo con ello, vamos a rescatar todas las estructuras antiguas, porque eso es lo único que nos va a dar estabilidad. No, mantengamos el equilibrio. Echemos raíces, no todo lo anterior está mal, todo lo contrario, todas las personas necesitamos esa seguridad y al propio tiempo echemos a volar. Y devolvámosle a las personas también la responsabilidad en la toma de decisiones sobre aspectos muy íntimos de su vida, dícese ahora, de que estamos hablando, de derecho de familia, porque la hemos venido acostumbrando a que deleguen de algún modo esa responsabilidad en un tercero, en una autoridad judicial, en alguien que les diga qué tienen que hacer con su hijo o su hija o qué decisión tomar cuando tienen un conflicto entre ellos. Y eso no es bueno, no es bueno para una familia, no es bueno para la persona misma, porque cuando se encuentra con una realidad tan compleja como la que estamos viviendo, ha perdido o se le ha olvidado, no vamos a decir tan radicalmente que ha perdido, se le ha olvidado esa capacidad que tiene por sí misma de gestionar sus propios conflictos y sus propios problemas. Esto yo creo que es suficiente para plantear, por si quieren debatir algo, esta reflexión que quería hacerles sobre la necesidad de realizar un abordaje integral de los conflictos familiares que tenga que ver también no solo con la mediación familiar en sí, sino con otros tipos de otras ramas de ese árbol de la mediación, como puede ser la mediación escolar, la mediación intercultural, hasta la mediación con las administraciones. La administración empresarial, ¿cuántas empresas familiares no se han visto en esta situación que estamos viviendo, incapaces de gestionar un conflicto justamente porque en su propia casa estaban viviendo un auténtico drama? Y no un drama solo económico, y no se habían planteado jamás qué iban a poder hacer. Unido a que hemos tenido que adaptar forzadamente en algunas situaciones a las nuevas tecnologías, había personas que lo tenían ya avanzado este tema, pero muchas otras no. La pandemia nos ha revelado también muchas carencias en este sentido. Y como mi perspectiva, quienes me conocen saben, no es en absoluto catastrofista, sino constructiva, la llamada de atención que quiero hacer es precisamente esa, que nos adaptemos, que abramos la mirada, que sigamos desarrollando estas actividades de colaboración mutua para que podamos intentar crear de alguna manera unas certezas que quizás
sean distintas de las que antes teníamos, que no por ello van a ser menos válidas. Y que de esta manera, cooperando unos y otros, por supuesto también con la judicatura, saben que estamos abiertas a ello, es como vamos a evolucionar en humanidad y como sociedad. Muchísimas gracias. Grazie mille. Muchísimas gracias, querida Rosalía. Efectivamente, la humanización de la justicia, ¿verdad? Tan importante y que en estos momentos, bueno, pues yo creo que está avanzando también con mucho apoyo de la universidad, pero sobre todo con apoyo vuestro y de toda la sociedad y agentes psicosociales. Así que, bueno, yo creo que estamos todos en el camino. No sé si, a ver, estoy mirando alguna cuestión que quieran plantear. Bueno, están felicitando las intervenciones. Quizá un poco, sí, me gustaría, Rosalía, tu experiencia en estos últimos meses, que han debido de ser muy difíciles, ¿no? Como magistrada, bueno, pues recibiendo ese tipo de conflictos que a veces exceden, ¿no? Es decir, que están muy condicionados por la situación que hemos vivido, ¿no? Un poco, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que tú sientes que has podido aportar? Lo que siento que he podido aportar es que este impulso precisamente a la cultura distinta de resolución de conflictos. Vale. Porque justamente en los momentos en los que la justicia, digámoslo así claramente, ha estado parada, salvo situaciones muy, muy excepcionales, las personas han tomado quizás en muchos casos conciencia de que tenían que solucionar sí o sí su situación de otra manera. Entonces, esto lo veo, por eso decía que la pandemia quizás nos haya venido bien, como alto en el camino de ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy en el juzgado? No puedo esto solucionarlo yo de otra manera en este tema. Entonces, sí me quedo con este punto de vista positivo del esfuerzo de muchísimas personas por la adaptación y del esfuerzo también de los propios jueces con los escasísimos medios que tenemos, no solo en España, en muchísimos países del mundo, me relaciono también con bastantes compañeros no solo de Europa, sino de América Latina, que desde sus propios domicilios han intentado, con las herramientas que tenían, incluso vía Zoom, celebrar juicios por videoconferencia, intentar ofrecer a las personas esa oportunidad de solucionarse por sí mismas. Y que en muchos casos este confinamiento y esta lejanía a las que nos hemos visto sometidos en muchas familias también ha dado lugar a otro efecto, y es a darse cuenta de que no es bueno tanto individualismo, sino que sí necesitamos de los demás. Sí necesitamos un abrazo, sí necesitamos ver, aunque sea en una videollamada, a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, a nuestro amigo, a nuestra amiga. Y eso es bueno. Y esto quizás nos lo ha enseñado también la pandemia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora, bueno, pues si te parece bien, darías tú ya el turno pues al resto de los compañeros que participan en la mesa. Te agradecemos desde la organización, como siempre, tu compromiso, desde la CUEMIC, pues bueno, como presidenta de la CUEMIC y tú como presidenta de GEME, esta sincronía que tenemos trabajando los temas, confluyendo y bueno, y a veces avanzando en cuestiones que tú y yo sabemos que son complejas, pero que aquí seguimos, ¿no? Porque efectivamente humanizar la justicia y seguir construyendo paz, pues bueno, pues es parte de ese compromiso que tenemos. Así que enhorabuena, Rosalía, y te cedo la palabra ya. Muchas gracias. Gracias, gracias.